comenzaremos nuestra clase hoy día. Voy a poner a grabar. Recording in progress. Buenos días, jóvenes y señoritas. Comenzamos después de este descanso académico, pues continuar con nuestro desarrollo del programa analítico de parasitología para luego de concluir esto vamos a comenzar con micología. Hoy entonces hablaremos de la teniasis. Es una infección producida por la Taenia solium y la Taenia saginata. Estos son helmintos, platihelminto, cestodes. Su transmisión es a través de fecalismo y carnivorismo. Caracterizada esta afección por malestar abdominal, sensación de hambre, indigestión crónica, obstrucción intestinal. Lo interesante de conocer este tema es precisamente por la característica de su desarrollo, de su mecanismo de ingreso a nuestro organismo y ver cómo se desarrolla su huésped y el hospedero, en este caso, el hombre. La Taenia solium, su huésped es el cerdo porque ahí cumple todo su ciclo de vida. Está compuesto por el escólex que mide de 1.5 a 2 milímetros. Tiene 4 ventosas de fijación con corona de ganchos, que son los soportes que anclan en el epitelio intestinal a este parásito. Sus proglótides son los segmentos que tiene este cestodes. Mide de 0,6 a 0,8 milímetros o centímetro por 0,5. Y puede eliminar 80,000 huevos al día. La Taenia solium, el parásito completo, se conoce con el nombre de estróbilo. Estróbilo. Y puede contener entre 900 a 1,200 proglótides. Por lo tanto, puede medir de 3 a 5 metros. A la Taenia solium también se la llama solitaria, porque realmente es un solo parásito que se desarrolla ahí. Y lógicamente, cuando está bien desarrollado, ocupa un buen espacio. Las estructuras. Tenemos que en el escólex una corona de gancho, que es donde se ancla en el epitelio. Esta es la cabeza o escólex. Y esta zona es el cuello germinativo. La característica del cuello germinativo es que de aquí comienza a desarrollarse los proglótides, segmento por segmento. Esta es la parte inicial, la parte intermedia y en la parte final son los proglótides grávidos o maduros, que son segmentos. Podemos reconocer que es una Taenia solium porque su introito vaginal está en forma cruzada. Cada 1, cada 2 o cada 3 se va a entrecruzar del introito vaginal. Y el estróbilo es el cuerpo completo de la Taenia
en este caso tenía sólido. Y la cabeza es sumamente pequeña, la cabeza o escoles. Entonces, a través del cuello germinativo va desarrollando los proglótides. Tenemos la fase inicial, la fase intermedia y la fase terminal, donde podemos observar los proglótides maduros. Estos son los que eliminan los huevos que hemos indicado. Si estudiamos los proglótides, tiene una característica. Tiene testículo, vagina, introito vaginal, ducto espermático, ovario, proglótides y útero. Por lo tanto, es un parásito, es un helminto, es un platihelminto que tiene los dos sexos en el mismo lugar. Su estructura es un tegumento, no es tejido organizado, es un tegumento. Por lo tanto, la Taenia solium es de desarrollo monoico. Podemos identificar que es una Taenia solium porque su útero, cuando está grávido, se fragmenta máximo hasta 10 segmentos. Aquí podemos ver el útero teñido con nicrosina o nigrosina. Y aquí tenemos con el colorante rojo punzo. Para poder tener esta coloración en el introito vaginal introducimos con una jeringa de insulina el colorante por este segmento. Y llevamos al microscopio para poder identificar. Es necesario saber qué tipo de Taenia es, porque vamos a ver dónde se dirigen sus larvas. Este es el estróbilo. Como le decía, puede ver hasta un tamaño de 8 metros. Los huevos. Cuando el huevo recién es eliminado al medio ambiente, tiene una membrana hialina característica. Conforme se va mezclando con el material fecal, se va destruyendo y finalmente tenemos el huevo de Taenia sin esa membrana hialina. Este huevo se caracteriza porque tiene una membrana dura o doble que es radiada. Tiene 2 pares de ganchos. A esto se conoce como embrión hexacanto. Embrión hexacanto, donde tiene los 3 pares de ganchos. El ciclo de vida, pues, lo cumple en el huésped, que es el cerdo. Aquí se puede esconder, estar en forma latente, en forma de oncófera. Esa oncófera posteriormente que tiene el escólex invaginado, cuando sale de la oncófera el escólex, comienza su desarrollo. Lo mismo hace cuando el ser humano, por alguna característica, carnivorismo o fecalismo, introduce el huevo de la Taenia solium. Ese huevo se transforma en oncófera. Posteriormente hay la salida del escólex hacia afuera de la cápsula y comienza a desarrollarse a través del cuello germinativo la Taenia. Este parásito
cumple el ciclo del os. Cumple el ciclo del os. Es monocénico complejo. Puede ingresar a nosotros a través de la autoinfección también, que se conoce como el ciclo ano-mano-boca. Y generalmente es en los niños. La característica que hay prurito escosor anal. No hay el lavado de manos y se puede pues ingresar por estos dos mecanismos, a través de alimentos o la introducción de los dedos a la boca. Patogenia. Al comienzo, cuando se está desarrollando y creciendo la tenia, no produce daños. No hay manifestaciones graves. Posteriormente se van presentando malestares abdominales, sensación de hambre, indigestión crónica y obstrucción intestinal. Su acción exfoliatriz de este parásito, de este cestodo, es muy selectiva. Como tiene que eliminar tanta cantidad de huevos, pues le gusta los aminoácidos, los péptidos, los polipéptidos y las proteínas de bajo peso molecular. Y para realizar este mecanismo necesita los cofactores del ciclo de Krebs, es decir, las vitaminas del complejo B. La característica de la patogenia de la tenia solium. Patología. Una vez instalado el parásito, anclado en el epitelio intestinal, por mecanismo de defensa, nuestro organismo produce una inflamación catarral por adhesión del escole en el epitelio. Cuando se desarrolla más la tenia, se pueden producir pseudo-obstrucciones, apendicitis agudas, reacciones toxialérgicas y exfoliativas por los catabolitos que elimina al desarrollarse. Puede presentarse una toxemia parasitaria. Hay alteraciones tóxico-nerviosas. Y cuando por alguna circunstancia no hay los nutrientes que le gusta a la tenia solium, la larva puede migrar por el sistema circulatorio y puede instalarse en cualquiera de nuestros órganos. Por su composición química, este parásito es muy afín al tejido nervioso. Ahí se puede instalar, ahí se puede desarrollar, produciendo la neurocisticercosis. Puede producir fibrosis y necrosis en este lugar donde se instala corazón, cerebro, hígado, bueno, donde más o menos la composición química de estos órganos sea similar a este parásito. Cuando se produce la calcificación de la larva en el cerebro, hay lesiones cerebrales corticales. Y dependiendo en qué lugar se desarrolla esta larva, como mecanismo de defensa, el cerebro comienza a calcificar para aislar al neurocisticerco. Este cisticerco se llama cisticerco celulosa. Y cuando lo está calcificando para poder aislar
va a aumentar el volumen. Y como la calota craneal no es flexible, va a haber presión intracerebral. Y ahí es donde se pueden alterar los diferentes centros de la visión, del equilibrio, de la audición. Hasta puede haber algunos efectos pseudoepileptiformes. Sintomatología. Esa es sintomática al comienzo, como toda parasitosis. Posteriormente se producen los dolores abdominales. Un dolor abdominal generalmente debido al hiperperistaltismo. Puede haber diarrea y la pérdida de peso por la acción exfoliatriz que produce este parásito. El diagnóstico por las manifestaciones clínicas o el diagnóstico laboratorial a través de los exámenes directos o de concentración. Recuerden esto. Cuando hablamos del laboratorio, muchas veces el paciente puede llevar los proglótides al consultorio o al laboratorio. Pero muchas veces, teniendo el proglótide que ha eliminado el paciente, no encontramos los huevos. Porque el proglótide no elimina en forma continua. Lo hace en forma discontinua, en forma intermitente. Y la distribución de estos huevos en material fecal no es homogéneo, es heterogéneo. Es por eso que muchas veces la clínica va por un lado y el laboratorio por otro. Pero ante la evidencia de que el paciente lleva su proglótide, pues esta desviación del laboratorio se debe a estas consecuencias que acabamos de ver. Epidemiología. Esta parasitosis es una infección parasitaria cosmopolita y afecta de acuerdo a los factores culturales, socioeconómicos o la educación gastronómica de los pacientes. El consumo de carne no controlada, la mala higiene con la comercialización de la carne de cerdo. ¿Cuáles serían las medidas profilácticas? Evitar comer carne de cerdo cruda o poco cocida, el lavado de manos, una buena organización de las excretas, es decir, eliminar a través de cal o de ceniza las estructuras parasitarias que pueden estar en estas excretas, evitar el fecalismo, realizar una crianza higiénica de cerdo y sobre todo educación sanitaria. Tratamiento. El praziquantel, la quinacrina, la niclosamina, vitionol, a criterio médico con una dosis máxima de 1.500 miligramos. Aquí hay que hacer una recomendación sobre la niclosamida. En la cajita que lo venden en la farmacia, vienen 4 o 6 tabletas o comprimidos. Pero al paciente hay que indicarle que no la trague, que la mastique de 1 a 2 minutos. Porque la saliva tiene la tialina salival, la amilasa salival. Entonces hace que esta enzima active a la niclosamida y recién ahí podemos actuar contra la tenia. Si el paciente la traga, no va a haber esa estimulación o esa activación del medicamento y no va a acontecer absolutamente nada.
Por lo tanto, hay que masticarlo. Y tiene un sabor a choclo. Es muy agradable. Este es el tratamiento para la teniasis. Pero cuando tenemos la neurocisticercosis, medicamento de lesión es el praziquantel. 500 miligramos, kilogramos peso día, 3 veces al día durante 14 días. Y como hay muerte y destrucción del neurocisticerco, hay que dar corticoide para evitar el proceso inflamatorio, 1 miligramo por día. Y acompañar con albendazol. Este albendazol es un derivado del mebendazol. Recuerden que el mebendazol no pasa al torrente sanguíneo, queda en el intestino, lo tomamos y lo eliminamos tal y cual porque actúa por contacto. En cambio, su derivado, el albendazol, sí ingresa al torrente sanguíneo. Por lo tanto, este es un medicamento secundario que hay que darle por si hubieran algunas estructuras o larvas que estén saliendo de los huevos o de los huevos eclosionados. La tenia saginata. El huésped es la vaca. El escólex de 1.5 a 2 milímetros tiene 4 ventosas, pero no tiene la corona de ganchos. Los proglótides son del mismo tamaño de la tenia solio. Elimina 80.000 huevos al día. Y el estróbilo, es decir, el parásito completo, puede tener de 1.000 a 2.000 proglótides. Por lo tanto, puede medir de 5 a 8 metros. Está solitaria. La solio mide de 3 a 5. Y la saginata mide de 5 a 8 metros. Por lo tanto, ocupa un gran espacio intestinal. El ciclo de vida es idéntico al ciclo de la tenia solio. La diferencia que en este caso el huésped es la vaca. El huésped es la vaca. Veamos su morfología. El escólex, o la cabeza, no tiene la corona de gancho, pero sí tiene las ventosas, 4 ventosas. Podemos diferenciar el proglótide porque su útero tiene más de 10 divisiones uterinas. Más de 10 divisiones uterinas, la característica del proglótide. Los huevos son idénticos, ninguna diferencia. Es muy difícil diferenciar ellos. Es por eso que ustedes van a recibir en consultorio el informe en laboratorio que se dice, se observa huevo de tenia SPP, huevo de tenia especie. No se puede identificar de qué especie es. Y el estróbilo, pues, mucho más grande. 8 metros de tenia es una gran cantidad de material. Cuando por alguna circunstancia eclosiona el huevo en la luz intestinal, escuche bien, el huevo eclosiona en la luz intestinal y no hay los requerimientos nutricionales para esta larva. Si es el huevo de tenia solio, se conoce como cisticerco celulosa. Y si es la tenia saginata, como cisticerco bolo. Estos o estas larvas podemos obtenerla por autoinfección interna y autoinfección externa.
Autoinfección externa por el déficit de nutrientes que ese cisticerco va a migrar en busca de nutrientes. Y la autoinfección externa es cuando hay el mecanismo de contagio a través del fecalismo y el carnivorismo. Pero que nosotros mismos lo producimos con los mismos parásitos que tenemos, y la causa más común es la falta de higiene, el lavado de manos. El cisticerco celulosa. Veamos aquí, este es el cisticerco, que es una cápsula, y en su interior tiene el escólex. Si es cisticerco celulosa, el escólex está en la parte de la línea imaginaria del ecuador. Y si es cisticerco bovita, en los extremos del cisticerco. Puede desarrollarse en el cerebro en diferentes formas. Puede ser solitario, en grupo, en fin, dependiendo de la cantidad de larva que haya ingresado. Puede desarrollarse en cualquier tejido de nuestro órgano, porque lógicamente al cumplir el ciclo del oso, donde haya los nutrientes necesarios, ahí se ancla, ahí se queda. Por lo tanto, cuando el parásito está a nivel cerebral, ese mecanismo de defensa que se llama calcificación intracerebral se puede producir en forma vesicular. Entonces llamamos neurocisticercosis vesicular, que se presenta como quistes redondos de color blanco, aislados. Y la forma racemosa, en forma de racimo, que es el conglomerado de muchos de estas estructuras, como es el cisticerco celulosa. El cisticerco celulosa es el que es el más común en el ser humano que se desarrolla en el cerebro. En cambio, la cisticercosis por cisticerco bovis generalmente se desarrolla en los órganos. Las manifestaciones clínicas de la neurocisticercosis. Hay alteración del sistema nervioso central, epilepsia, cefalea, hipertensión intracraneal, síndromes psicóticos, esquizofrenia, pérdida de memoria, confusión, síndrome benigno. Es decir, estas manifestaciones clínicas se deben porque al calcificar nuestro organismo al cisticerco, va aumentando de volumen. Y ese volumen pues va a hacer presiones en diferentes zonas de nuestro cerebro. Y dependiendo dónde es que se producen todos estos. Llegando a alterar las funciones motoras, sensitivas de nuestro organismo. Veamos este video. Es una cirugía de un neurocisticerco.
Como han visto, 6 centímetros tuvo este video grabado en el Hospital Universitario Japonés por el neurocirujano, el doctor Carlos Dadu Arri. Profilaxis. Tenemos que acabar con la defecación al aire libre, pero esto es imposible. En la zona rural se hace la defecación a campo abierto. En el campo, los obreros del agro, los deportistas, especialmente los ciclistas y los que van a distancias lejos, hacen la defecación a campo abierto. Entonces, esta medida profiláctica es poco difícil, pero en lo posible, hagámoslos para evitar este tipo de contagio en las personas. Otra medida profiláctica es el del saber controlar. Del área rural hay muchas plantas que sirven su hojita como papel higiénico. Y muchas veces los empresarios compran a los campesinos estas hierbas silvestres muy agradables y podemos ingresar a través de estos mecanismos alguna estructura, especialmente el huevo de la tenia. Hay que tener cuidado. Por eso siempre hay que lavar verduras y frutas y hortalizas con abundante agua para evitar este problema. Bien, a continuación entonces vamos a ver otras tenias. La himenolepisnana y la himenolepis diminuta. La afección se conoce como himenolepidiasis. La himenolepis, el huésped es el perro y la himenolepis diminuta es el ratón. A la himenolepis nana se conoce como tenia enana y la himenolepis diminuta tenia fraterna. Así como el cerdo tiene, que es huésped de la tenia solium, la vaca de la tenia saginata, en el perro la himenolepis nana y en el ratón la himenolepis diminuta. Estas son las diferentes formas de himenolepis. Es transmitida por fecalismo y carnivorismo. Es una tenia, es una solitaria. Se caracteriza porque hay dolor abdominal, sensación de hambre, indigestión crónica y obstrucción intestinal. Pero aquí hay una diferencia abismal interesante que enseguida vamos a ver. El perro es grande y el ratón es pequeño. Y estas himenolepis son todo lo contrario. Vamos a ver qué es lo que pasa. Fíjense ustedes. La himenolepis nana, pues, le gusta vivir en el perro. Su escole tiene 300 micrómetros, por lo tanto es pequeño, tiene ventosa y tiene corona de gancho. Es idéntica a la estructura de la tenia solium, pero mucho más pequeña. Puede eliminar 80,000 huevos al día y su estróbilo, es decir, el parásito completo, puede tener de 100 a 200 proglótides. 100 a 200 proglótides. Y son trapezoidales.
El estróbilo solamente un tamaño de 3 a 4 centímetros. Escuche bien. El estróbilo de la Hymenoplepis nana es de 3 a 4 centímetros. Su escole es idéntico a la Taenia solium, tiene un cuello germinativo donde se desarrollan los proglótides. Tiene 4 ventosas, su corona de gancho, expulsada hacia el exterior. Sus proglótides son trapezoidales, más ancho que alto. Es la característica morfológica del Hymenoplepis nana. Su huevo pueden ser elípticos o redondos. No tienen la doble membrana radiada. En las zonas polares tiene flagelos. Tienen 3 pares de ganchos. Este es el embrión hexacanto. También se lo conoce con el nombre de oncófera. Cuando recién es eliminado, tiene esta estructura. Posteriormente, la membrana hialina va desapareciendo y va madurando el huevo hasta llegar a este estadio. El ciclo es idéntico al ciclo que hemos visto de la Taenia solium. Se desarrolla en el perro. La oncófera puede infectar a insectos. Cumple el ciclo de los. Es heterocénico complejo. Patogenia. Como toda parasitosis, no produce daños al comienzo. Posteriormente puede haber exacerbación del peristaltismo. Hay bajo desarrollo, hay desnutrición por acción exfoliatriz que tiene este parásito. Generalmente esta característica se presenta en los niños con dolor abdominal y diarreas intermitentes. En cuanto a la patología, su acción es mecánica. Hay destrucción de las microvellosidades intestinales, hay pseudoobstrucción, apendicitis, reacción toxialérgica y acción exfoliativa, hay tosemia parasitaria. Sintomatología. Inicialmente es asintomática. Cuando se desarrolla, hay posteriormente la infección grave, produciendo enteritis, dolor abdominal, diarrea, cefalea, anorexia y pérdida de peso. El diagnóstico es lo mismo que hemos visto para la Taenia solium y la Taenia saginata. La epidemiología es una infección cosmopolita. Afecta de acuerdo pues a los factores socioculturales, socioeconómicos, la educación gastronómica o alimenticia y el consumo de carnes no controladas. Recuerden que puede haber contaminación fecal de las heces del perro con cualquier alimento, como frutas, verduras, hortalizas, etc. Las medidas profilácticas son las mismas que hemos visto para la Taenia solium. Tratamiento. Es bien efectiva la niclosamida, igual que el praziquantel. Pero recuerden que para la niclosamida hay que activarla con la amilasa salutar. Y el costo. El tratamiento por una niclosamida debe costar unos 20, 30 bolivianos aquí en Santa Cruz.
con el praziquantel de 100 a 150 bolivianos la dosis. Por lo tanto, hay mucha diferencia y lógicamente el efecto es también diferente. La himenolepis diminuta. El huésped es ratón. El tamaño es similar a la nana, pero hay diferencia en el tamaño de los proglótides y el estróbilo. La cantidad de proglótides de 300 a 500 proglótides, por lo tanto mide de 20 a 60 centímetros. 10 veces más grande que la himenolepis nana. Y ahí hay la contradicción, que el perro siendo grande tiene más pequeña su tenia y el ratón que es tan pequeño tiene más grande su tenia. La himenolepis nana tiene de 3 a 4, máximo 5 centímetros de tamaño. En cambio aquí llega a más de medio metro. Característica de la himenolepis diminuta. Es idéntica, pero en escala pequeña, de la tenia saginata. No tiene corona de gancho. Tienen los proglótides inmaduros, y en el cuello germinativo la zona de crecimiento. Sus proglótides son trapezoidales, más anchos que altos. Y los huevos también hay muchas diferencias. Un huevo de himenolepis diminuta, si lo observamos en el microscopio, tiene la forma de un sombrero de charro vista de arriba. Tiene una doble membrana delgada radiada. Y estas son las imágenes más comunes que se presentan de esta solitaria. El ciclo de vida es similar a la tenia solium, de la tenia saginata o de la himenolepis nana. La diferencia está en el huésped. Y el hospedero, lógicamente, es el ser humano. El diagnóstico es idéntico a todo lo que hemos visto. El diagnóstico clínico es muy difícil, pero podemos apoyarnos con el laboratorio a través de estos diferentes métodos y técnicas. La epidemiología, no se olviden, vive en el ratón. Y una de las características es la mala educación gastronómica que tenemos, la mala limpieza de nuestra cocina. En una cocina donde se deja restos alimenticios en forma descuidada, rápidamente van a aparecer los ratones. Y si usted en la mesa, en la silla o en el mesón de su cocina encuentra un fragmento de materia fecal, detrás de eso hay cientos de ratones. Por lo tanto, es aconsejable como medida profiláctica el control, no derramar alimentos en la cocina. Tratamiento: miclosamida, praziquantel en las dosis que ya hemos indicado, recordando que hay que activar la miclosamida, indicándole al paciente que tiene que masticar, embadurnar con saliva las tabletas de miclosamida. Las medidas profilácticas. Eso depende de nuestra educación, de nuestra limpieza, nuestra higiene, y evitar dejar restos de comida en las cocinas y mesas, porque donde hay un ratón atrae cientos de ratones. Las medidas profilácticas, las mismas que hemos visto. Bien, jóvenes, eso era todo lo que íbamos a ver ahora. Si tuvieran alguna pregunta, adelante.
Recording stopped. ¿Alguna pregunta, compañeras y compañeros? Bien. Les comento que no, 2 clases más y vamos a terminar la parte de helmintología. Y luego comenzamos a micología, que es mucho más interesante. Otra comunicación. Ir pensando para el segundo examen. Terminando todo lo que es helmintología, van a dar el segundo parcial de helmintología. Terminamos el minto, a la próxima semana dan el examen parcial y luego micología. También hacerle recuerdo lo siguiente. He estado haciendo algunos trámites con el COE para ver si nos autorizan a hacer nuestra actividad de interacción social. Y si es así, vamos a hacerlo en la provincia de Comarapa. ¿No? Ya me he puesto en contacto con los alcaldes de esas zonas. No he charlado todavía con todos, con algunos sí, y estamos viendo en el momento en que nos autoricen una clase semipresencial, nosotros activamos nuestro mecanismo de interacción social y proyección a la comunidad. Bien, jóvenes, dicho todo esto, si tienen alguna pregunta, adelante. No hay. Muy bien. Doctor, Es todo lo que buen iba. día. Dígame. Buen día. Mi cuestionario de la plataforma de la 17 a la 24 no está, no sale mi calificación. Ya. Es muy sencillo. Voy a mirar. Ya, Yo doctor. todos los cuestionarios los leo. Y son hartos, son más de 60 ustedes. Y en cada cuestionario me presentan 4, 5, 6, hasta 10 hojas. Y yo tengo pues esa característica de leerlo todo, porque la experiencia me ha enseñado que se puede hacer, marcar, copiar, pegar y grabar. Es por eso, si es que no he terminado, todavía faltan algunos cuestionarios que tengo que terminar de leer. Esa es la respuesta, compañera. Ya, doctor, muchas gracias. Bien, jóvenes, tengan buen día. Vemos. Brenda y Chuta, ¿están por ahí? ¿Qué novedades? Buen día. ¿Está todo bien? Sí, está todo bien. Perfecto. Ya te voy a llamar, ¿no? Para charlar algunas novedades en el grupo de los auxiliares. ¿Listo? Ya, doctor. Estaba buena su clase. Ya, gracias. Bueno, buenos días. Hasta luego, la próxima. doctor. Hasta luego, doctor. Hasta luego, doctor. Hasta luego, doctor. Hasta luego.